El día de hoy. Voy a pedirles de favor que preparen sus Biblias. Vamos a preparar nuestra Biblia para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. La semana pasada concluimos una serie de 30 predicaciones que tuvo por título, ¿verdad?, Discípulos de Cristo. El propósito de esa serie fue recordarnos a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos de ser discípulos de Cristo. En esta segunda serie, que es un tema que va de la mano con el anterior también, de hecho comentaba yo la semana pasada que esa fue, digamos, la primera temporada. En esta segunda temporada, porque vamos a seguir hablando acerca del discípulo, vamos a mantenernos en ese tema, pero vamos a dar un pequeño giro para analizar otra parte importante también en la vida de cada persona, en la vida de cada discípulo. Y de allí que esta nueva serie, hermanos, se llama La personalidad del discípulo. La personalidad del discípulo. Y me gustaría, primero que nada, hermanos, darles algunas definiciones de lo que es personalidad. Al hablar de personalidad, hermanos, es hablar de un tema también amplio, de un tema también muy interesante, muy importante, que nos va a hacer recordar o nos va a ayudar a comprender por qué muchas veces actuamos de cierta manera. ¿Por qué de repente, no sé si te ha pasado, hermano, que tú mismo te sorprendes y en cuanto nos sorprendemos en cuanto a cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones, y de repente nos damos cuenta como si no tuviéramos control de ciertas áreas de nuestra vida, y a veces nos inquieta un poquito el decir, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo tener este control? Bueno, todo eso tiene que ver con la personalidad, y por eso es que quiero estos días miércoles, hermanos, predicar acerca de esto. Vamos a hablar del concepto, primero que nada, de personalidad. El término personalidad, hermanos, proviene del término persona. Antiguamente, hermanos, en el latín clásico, la palabra persona designaba no a un individuo, no a un ser humano, sino a una máscara. Y de allí la imagen que voy a utilizar en toda esta serie, ¿verdad? Dense cuenta que es una persona que tiene una máscara, porque la palabra persona originalmente tenía ese sentido. Designaba la máscara o las máscaras que se acostumbraban antiguamente a utilizar en las representaciones teatrales públicas. De tal manera que si una persona quería mostrar un rostro sonriente, un rostro triste, un rostro, distinto, utilizaba una máscara. Y de allí que, por ejemplo, se diga que Dios es tres personas. A veces a los seres humanos nos cuesta entender un poquito la Trinidad, porque cuando hablamos de persona, nos imaginamos un individuo separado. Pero no, la palabra persona habla de una particularidad que vamos a aprender el día de hoy, de algo que está representando a alguien. Una definición muy sencilla dice que personalidad se refiere a la forma de pensar, a la forma de sentir o a la forma de comportarse que tiene cada persona. Una definición más amplia, pero que también trata de ser sintética, dice que la personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento. Es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente de los demás. La personalidad, entonces, hermanos, es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra realidad, mostrando una tendencia de ese comportamiento a través del tiempo que nos va a permitir afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Vamos a ir entendiendo, vamos a ir comprendiendo poco a poco conforme avancemos, hermanos, en esta serie. El tema número 1 que quiero predicar, quiero decirles que voy a estar referenciando un buen número de pasajes bíblicos para dar un soporte escritural
a lo que vamos a aprender el día de hoy. En la medida de lo posible, yo les pido que me sigan con su Biblia, tanto a los hermanos que están en la transmisión como a los que estamos aquí. Pero si usted no puede hacerlo, entonces tome nota para que pueda corroborar allí en su casa, a través de su estudio personal, que lo que estamos diciendo tiene un sustento y tiene un fundamento en la palabra de Dios. Me costó un poquito pensar en un título para este primer tema, que es un tema muy amplio, pero voy a tratar de ser lo más conciso que pueda, y terminé poniendo como título: antes de ser discípulo. Es decir, si ustedes y yo volteamos hacia atrás, y por eso utilicé esta imagen, si ustedes y yo voltamos hacia atrás antes de haber tomado la decisión de ser discípulos de Cristo, tuvimos que haber pasado por tres cosas, que de hecho no es que las hayamos dejado atrás, siguen siendo parte de nosotros. Primero que nada, antes de ser discípulos, somos personas comunes. Y allí está lo interesante. Antes de ser discípulos, tenemos que recordar que somos personas comunes. Somos individuos, hombres y mujeres, ¿verdad?, con cualidades y características semejantes a la de cualquier persona. Y he aquí precisamente, ¿verdad?, que esto nos va a permitir comprender, insisto, como decía hace rato, que hay ciertos comportamientos o ciertas actitudes que no podemos dejar atrás, o que creemos que no podemos dejar atrás. Bien, abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y mientras abrimos la Biblia, quiero que notemos la imagen, quiero que se queden viendo la imagen, ¿verdad? Por un lado, si decimos que somos personas comunes, entonces significa que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dios creó al hombre, un término, ¿verdad?, que se refiere tanto al varón como a la mujer. Cuando Dios creó al hombre, de acuerdo a la Biblia, lo creó como un ser tripartito, es decir, nos creó con un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos? Vamos a tratar de comprenderlo juntos el día de hoy. Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra del Señor dice: entonces Jehová Dios formó. Él es el originador, Él es el hacedor. No hay una evolución, no hay una transformación, hay una acción de parte de Dios de hacer. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, y solo entonces, fue el hombre un ser viviente. Aquí hay un proceso muy bonito. Primero que nada, la palabra de Dios dice que entonces nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cuerpo, Dios nos creó como seres físicos y como seres espirituales. Lo físico, ¿de dónde vino? Del polvo de la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Lo espiritual, ¿de dónde vino? De Dios, porque Él es el que sopló aliento de vida. Dios toma la tierra, forma a una figura humana, pero no es un ser humano, no es un hombre todavía, hasta que Él hace fluir ese aliento de vida, sopla la vida en Él, porque Él es la vida, ¿sí? Le da vida y dice que viene a ser un alma viviente. Entonces, somos seres físicos y seres espirituales. Lo físico viene del polvo de la tierra, lo espiritual viene del soplo de Dios, del Espíritu de Dios, en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante el cuerpo humano? Bueno, porque el cuerpo humano nos fue dado para tener una identidad física única. Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros, y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31, que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que la apariencia física que ustedes y yo tenemos fue por decisión de Dios. Y aunque hoy sabemos que genéticamente hablando es algo que heredamos también, ¿verdad?, de nuestros padres, a final de cuentas es Dios el que designa hacernos así. Y entonces esa identidad física, Él quiere que nosotros la tengamos en este mundo y que nos sintamos orgullosos de ella. Lamentablemente vivimos en un mundo que nos hace creer que algunos somos muy feos, somos personas que no tenemos ni siquiera el derecho de que alguien voltee a vernos, porque el estándar humano, ¿verdad?, ha calificado la belleza humana distinguiendo otras características que no voy a mencionar yo en este momento. Pero el punto es que lo físico nos fue dado para tener una identidad única y que debemos de verla como especial.
A este cuerpo Dios lo proveyó de por lo menos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de nuestro cuerpo y a través de nuestros sentidos podemos comunicarnos con el mundo. Podemos comunicarnos con todas las criaturas vivientes que hay aquí en la tierra. Pero en el cuerpo Dios también nos dio un alma. Y el alma está formada por la mente, por las emociones y por la voluntad. El alma está compuesta por la mente, es decir, con la capacidad de pensar. El raciocinio, la inteligencia proviene de Dios. La inteligencia humana únicamente es un pequeño reflejo de la gran sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. El alma incluye la mente, la capacidad de pensar, las emociones, la capacidad de sentir enojo, tristeza, alegría, de repente nos sentimos admirados, y cada una de las características comunes, hermanos, a las emociones. También voluntad. Nos da la mente para tener la capacidad de pensar, las emociones para tener la capacidad de sentir, de amar, y nos da la voluntad, que es la capacidad de decidir. Y esto también está involucrado allí en Génesis 2:7. Estos 3 elementos, la mente, las emociones y la voluntad, forman la personalidad de cada individuo. Tú y yo actuamos y somos como somos de acuerdo a cómo son nuestras emociones, a cómo las hemos educado, de acuerdo a la influencia que a través del tiempo han tenido o hemos permitido tener acerca, hermanos, con base en la Biblia. Se dice en psicología que la psique es el alma humana, y se dice que es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia, que designaba la fuerza vital de un individuo unida a su cuerpo en vida y desligada de éste tras su muerte. Después está el espíritu. Ya hablamos del cuerpo, una identidad física. Ya hablamos del alma, para tener la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Pero también está el espíritu. Y el espíritu, hermanos, es el aliento de vida que nos permite relacionarnos con Dios, porque procede de Dios. Cuando Dios nos crea y sopla de su espíritu en nosotros, es para que podamos comunicarnos con Él y para sentir de manera natural, porque Dios planeó que el ser humano de manera natural lo buscara y quisiera tener una comunión, una relación personal con Él. Por eso es que cuando el hombre muere, ¿verdad?, es el espíritu el que sale de él, ¿verdad? Es esa alma, ¿verdad? Y queda únicamente el cuerpo que va a la tumba. Por ejemplo, escuchen, no lo busquen. Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. Yo decía, esa imagen formada por Dios del polvo de la tierra no era nada hasta que no sopló en él aliento de vida, y por eso dice que se convirtió en un ser viviente. Debo de aclarar y debo de decir que hay ocasiones en la Biblia que la palabra alma y la palabra espíritu se utilizan como sinónimos. Por eso es que debemos de aprender, con base en el contexto, cuándo se está refiriendo al alma como mente, emoción y voluntad, y cuándo se está refiriendo al alma como sinónimo de espíritu. Porque a veces cuando leemos la Biblia tendemos a confundir y decimos, bueno, ¿qué es lo que se muere? ¿El alma o el espíritu? Y entramos en una confusión. Entonces ya vimos cuál es la diferencia. Vamos a distinguir, para efecto de estos estudios, es el espíritu, pero es el alma también, ¿verdad? Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Vean la relación. El espíritu sale, muere, sale, muere, no lo tenía, hay vida. Del propio Jesús, dice Mateo 27:50. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. La diferencia entre Abraham e Isaac, que mueren y exhala el espíritu con Jesús, es que él voluntariamente lo entrega, porque voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. Bien,
quiero que veamos, hermanos, la siguiente imagen. Espero que hasta aquí vayamos cada uno de nosotros entendiendo, comprendiendo juntos lo que está pasando. Bien, Dios crea al hombre con un alma, un espíritu y un cuerpo. La voluntad de Dios es que, en virtud de que el hombre es creado limpio, sin pecado, su alma, su cuerpo, su espíritu no están influenciados por el pecado, el espíritu proviene de Dios, es que el espíritu jugara un papel muy importante, permítame utilizar la palabra gobernante, en ese ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese espíritu influyera completamente en el alma, la mente, la voluntad y las emociones, y en el cuerpo del ser humano, para que fuera utilizado únicamente para tener comunión con Dios. ¿Ok? Eso es algo muy importante. En un origen, la personalidad del ser humano estaba influenciada únicamente por lo divino, porque estaba limpia, porque no había pecado. Pero dice la palabra de Dios que Satanás tentó al hombre. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 6. Satanás tienta al hombre, entiéndase al hombre y la mujer, y dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y quiero que observemos aquí, vamos a volver a la imagen otra vez, vamos a dejarla fija un momento para los hermanos que están en la transmisión, porque quiero que nos sigan también, que el hombre, ¿qué hace el hombre, hermanos? Cuando es tentado por Satanás, somete su voluntad, somete su alma, somete su cuerpo al pecado. ¿Nos damos cuenta? Cuando el ser humano toma la decisión equivocada de someter su voluntad, de someter su alma, su cuerpo al pecado, ¿verdad? El espíritu muere. Por eso lo estoy colocando en negro. El espíritu muere, es decir, el espíritu se aparta de Dios, deja de tener comunión con Dios, y esa influencia que Dios quería que tuviera ya no la puede tener. El hombre sometió su voluntad al pecado, y entonces ahora su personalidad, que originalmente estaba influenciada únicamente por lo divino, ahora va a estar influenciada mayormente por lo malo, por el pecado, porque su espíritu murió, y entonces su alma, por eso lo puse en un tono oscuro, no sé si se alcanza a distinguir muy bien aquí, creo que en la transmisión sí, ¿verdad? Se corrompen, y entonces el alma y el cuerpo se van a sobreponer al espíritu que está muerto, y entonces va a resaltar algo en el ser humano, su naturaleza carnal, que se va a sobreponer por lo espiritual. Y entonces podemos decir, hermanos, que la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal se integra como parte de la personalidad del ser humano. Se sobrepone sobre su mente, sobre su voluntad, sobre sus emociones, sobre su cuerpo. Por eso es que muchas veces nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 9. Dice, les voy a leer, escúchenlo. Porque no hago el bien que quiero. Romanos capítulo 7, versículo 19. Por eso vamos a comprender lo que dice Pablo en Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque ahora la personalidad del ser humano está completamente influenciada por el pecado, porque su espíritu está muerto, y la naturaleza carnal es lo que está dominando. Les voy a leer Gálatas 5:17, escúchenlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Originalmente Dios quiere que el espíritu influya el alma y el cuerpo, pero peca, y ahora es esa naturaleza carnal la que se sobrepone al espíritu y está en contra de él. ¿Qué pasó con el pecado?
con el pecado, hermanos, se degeneró el alma del ser humano. Se degeneró su mente, por eso nuestros pensamientos, yo no sé si te ha pasado, hermano, a mí me pasa y me atrevo a creer que a ti también. De repente te das cuenta que estás leyendo tu Biblia, estás viendo un programa o estás aquí en el templo y de repente estás empezando a pensar cosas malas. Yo no sé si te ha pasado. Y dices, ¿qué está pasando? Si estoy en el templo, si estoy orando, o te das cuenta que estás orando y de repente vienen malos pensamientos a tu mente y dices, ¿qué pasa si estoy en comunión con Dios? Bueno, porque se degenera el alma y entonces la mente, entonces la voluntad y las emociones se ven afectadas y aparecen las enfermedades mentales y los trastornos de personalidad. Esto es algo muy grave, hermanos. Aparecen las enfermedades mentales y los trastornos de personalidad. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones de a su alrededor y con las personas. Y entonces descubrimos que el ser humano, tan pronto como tiene la capacidad de actuar, ¿qué hace? Transgrede la voluntad de Dios con su alma, con su cuerpo. Su espíritu no tiene ninguna influencia en él porque está muerto. Sin embargo, quiero aclarar una cosa: aunque el espíritu del hombre está muerto y su alma y su cuerpo están corrompidos, él no tiene excusa delante de Dios, porque Dios nos creó con una conciencia. Y les voy a leer la palabra de Dios, escúchenla nada más. 1 Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y dice Romanos 2:14-16, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no están sujetos a la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, aunque una persona no tenga una comunión, una relación con Dios, o no haya aceptado a Cristo en su corazón, no es inocente de sus faltas o de sus pecados, porque Dios nos creó con una conciencia. Es ese algo que está dentro del ser humano, que cuando va a hacer algo te dice: Germán, no hagas esto, no engañes a tus papás, no le robes el monedero, no engañes a tu esposa, no te robes esto, no entres a esta casa, no. Y de repente que decimos, pero ¿por qué? Porque hay algo dentro de mí. Es esa naturaleza moral que Dios creó en el ser humano, que a pesar de que el espíritu está muerto, el ser humano tiene para entender o comprender o saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero vuelvo al tema: el alma se degenera, el cuerpo se corrompe. Voy a leerles Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hermanos, ¿habían estado desnudos por cuánto tiempo? ¿Pero les había preocupado eso? No. ¿Por qué? Porque su alma no estaba corrompida, no se veían con malicia. Adán no veía con malicia a su mujer y su mujer no veía con malicia al hombre. Hoy en día a los hombres se nos van los ojos, ¿no? Y a muchas mujeres también. Y entonces sintieron vergüenza, sintieron culpa. Sus emociones estuvieron afectadas por el pecado. Se sintieron avergonzados. Dice Génesis 3:10, y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Algo no experimentado antes. Sus emociones, ¿verdad?, les llevan a experimentar algo que Dios no quería que ellos tuvieran, porque estaba desnudo, sentí vergüenza y me escondí. Las emociones, hermanos, nos hacen estar conscientes de lo que hacemos. Deberíamos de tomar la decisión de buscar a Dios, pero en lugar de buscarlo, nos seguimos escondiendo. Dice Gálatas 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A ver, resumiendo, antes de ser discípulos somos personas comunes.
Y si somos personas comunes como seres humanos, estamos influenciados cotidianamente por el pecado. Aunque seamos personas con una voluntad fuerte y firme, no vamos a poder vencer el deseo de la carne jamás. Al contrario, acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 44. Por eso el ser humano dice, no, yo puedo con esto. Tú invitas a un amigo y le dices, no tomes porque el día menos pensado ya no vas a poder. Y que dice, no, yo lo controlo, cuando yo quiera yo lo dejo. Y cuando te das cuenta ya es un alcohólico, ya es un borrachito de la calle, ya es un drogadicto, ya es un fumador crónico, ya es un violador, es un asesino, es un adúltero. ¿Por qué? Porque no pudo controlar. No, es que yo tengo voluntad firme y yo puedo. No, tal vez puedes por un tiempo, pero lo único que haces muchas veces es cambiar un pecado por otro. ¿Por qué? Porque Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Nuestra naturaleza carnal influenciada, ¿verdad? Por la carne, ante un espíritu muerto, quiere hacer el deseo de la carne, quiere actuar como lo hace Satanás, el diablo, yendo en contra de la voluntad de Dios. Una persona natural no puede agradar a Dios, necesita a Cristo. Para una persona natural lo espiritual es una estupidez, es una locura. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre común, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que nos pasa que nos comparten de Cristo, le compartimos de Cristo a alguien, ¿no? Y ese alguien le comenta a otra persona, oh no, ya te vas a hacer cristiano, ¿a poco ya estás yendo al templo? Uy, sí, ya vas a andar con tu Biblia, uy, sí, ahora ya vas. Y la gente dice, ¿qué es eso? Es una tontería, es una locura. No nos olvidemos entonces que antes de ser discípulos somos seres humanos, ¿verdad? Comunes. 2, que antes de ser discípulos debemos de nacer de nuevo. Si se dan cuenta, hermanos, me estoy yendo al origen de todo para poder comprender todo lo que vamos a ver durante las próximas semanas. Bien, si yo necesito nacer de nuevo, lo que voy a necesitar es ser recreado nuevamente. A ver, espérame. Necesito un nuevo comienzo. Necesito empezar otra vez. Pero ¿cómo se puede empezar otra vez, hermanos? Vayan conmigo a Tito capítulo 3, voy a dejar allí la imagen porque con ella voy a estar trabajando. A Tito capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Yo voy a estar allí en un recuadro para los hermanos que están en la transmisión, para los hermanos que estamos aquí, no pierdan la imagen que está allí al frente. Dice Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. A ver, hermanos, llamo su atención al frente con la imagen que está aquí al frente. Dice la palabra de Dios que Dios nos regeneró, la regeneración. La palabra griega regeneración es una palabra griega, hermanos, que significa nuevo nacimiento, nuevo comienzo, significa empezar de nuevo. Habla de una renovación completa. Y únicamente se utiliza 2 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento para referirse al renacimiento de la creación física, al regreso de Cristo que va a inaugurar su reino milenial, y al renacimiento de todos los creyentes cuando somos convertidos en Cristo. Va de nuevo. Voy a ayudarme con la imagen que está al frente, hermanos, y quiero que la observen. En la parte superior está Dios. El ser humano necesita nacer de nuevo, necesita volverse a Dios, a su Creador, quien había soplado, quien sopló en nosotros ese aliento de vida, pero que con el pecado ese espíritu muere, y entonces necesitamos hacer una oración de salvación en el nombre de Cristo.
Una oración de salvación significa que yo reconozco que soy pecador, que me arrepiento sinceramente, que tengo fe en que Jesús murió y resucitó por mí y lo invito a morar a mi corazón. Y en ese momento Dios envía su Espíritu Santo, quien nos limpia de pecado, nos da nueva vida y permanece completamente en nosotros. ¿Por qué es necesaria la acción de Dios de enviar a nosotros su Espíritu Santo en el momento de la salvación? Porque en el momento de la salvación ocurre algo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. En esta imagen quiero que observen que en esa nueva creación ahora espiritual, en esa regeneración de la que habla Tito, en ese comenzar de nuevo, nuestro espíritu está vivo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sí nos damos cuenta? Y al recibir al Espíritu de Dios y que nuestro espíritu esté vivo de nuevo, me voy a quedar aquí un momento. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, la palabra regeneración de la que habla Tito significa que somos llevados a la misma situación en la que el ser humano se encontraba. En cuanto a comunión me refiero, allá en el huerto del Edén. Tenemos ahora, a través de ese Espíritu, la capacidad de relacionarnos con Dios. Tenemos ahora la capacidad de obedecer a Dios. Ahora de nuevo, nuestro espíritu tiene la capacidad de influenciar nuestra alma y nuestro cuerpo, que no pierde la influencia de la carne, por eso sigue estando en grisecito. El alma y el cuerpo siguen queriendo tener relación con el pecado, siguen queriendo tener relación con el diablo, siguen queriendo obedecer, y entonces es esa lucha. Pero en ese nuevo nacimiento ya tenemos al Espíritu de Dios que nos lleva, hermanos, a poder sujetarnos a Él. 3. Antes de ser discípulos, estamos diciendo que necesitamos, hermanos, recordar que somos personas comunes. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿verdad?, que están influenciados completamente hoy en día ya por el pecado. Necesitamos recordar que debemos de nacer de nuevo, que cuando nacimos de nuevo, Dios hizo una obra tan grande y tan perfecta que nos regeneró, es decir, nos volvió a una posición en la que tenemos ahora una comunión, podemos tener una comunión permanente e íntima con Dios. 3. Debemos de someternos. Y aquí es donde me voy a quedar un momento más. Hermano, hermana, tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como Salvador personal. Si es así, entonces ahora con Cristo tenemos la capacidad de que nuestra alma sea sanada, de que nuestras emociones sean restauradas, de que nuestra voluntad sea sujetada a la voluntad de Dios. La capacidad de pensar de acuerdo a como lo hace Dios para poder evitar que nuestro cuerpo sea entregado completamente al pecado. Pero hay algo muy interesante aquí. Quiero que noten que en la imagen anterior había yo llevado 2 flechas en las que decía, ahora nuestro espíritu puede influenciar completamente nuestra alma y nuestro cuerpo, porque tenemos a Cristo, y eso sigue siendo real. Pero en esta imagen estoy tirando 3 flechas diciendo algo todavía mucho mejor, no evitando lo anterior. Ahora yo, como hijo de Dios, si quiero ser un discípulo de Cristo, necesito someterme completamente a Dios. Necesito someter mi espíritu,
a través de la oración, de la lectura, de la vida cristiana, someter completamente mi alma, ¿sí? Mi voluntad, mis pensamientos, mis emociones a Dios, y someter mi cuerpo completamente a Dios. Y si yo lo hago, quiero que observen, hermanos, lo que va a pasar a continuación. Quiero que observen, ¿verdad? Esas flechitas, esas líneas azules, lo que intentan decir es: cuando yo me someto como discípulo de Dios a Él, entonces Él toma el control no solo de mi espíritu, sino también de mi alma y de mi cuerpo. De tal manera que la naturaleza allí está. Por eso quise dejar esos espacios. Allí está. Allí está la inclinación a lo malo de mi alma. Allí está la inclinación a lo malo de mi cuerpo. Pero queda opacado, queda atrás. ¿Por qué? Porque yo he tomado la decisión de someterme completamente a Dios. Aquí sí, vamos a ver varios pasajes de la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y entonces quiero plantearte una pregunta a ti, hermano, que estás viendo la transmisión, y a los hermanos que estamos aquí. ¿Nos hemos sometido realmente a Dios? ¿O a estas alturas de la vida todavía seguimos justificándonos diciendo: no, es que yo nunca voy a poder ser un discípulo porque yo no puedo? Es que tú no sabes lo que yo viví, tú no sabes los abusos, tú no sabes los traumas, tú no sabes, ¿verdad?, todo lo que yo viví en mi infancia. Hoy en día hay muchos psicólogos, muchos especialistas de la salud mental que dicen: es que tienes que sanar a tu niño interior. Es que tienes que sanar a tu niña interior. Es que tienes que sanar todo tu pasado. Y hay por allí una terapia sistémica que se llama constelaciones familiares, que de verdad estas son una serie de tonterías, en la cual supuestamente, ¿verdad?, todos los pecados y todas las maldades de tus antepasados te están influyendo a ti. Así que si tú eres un alcohólico, eres un mujeriego, eres un fornicario, eres esto, es por culpa de tus antepasados, ¿verdad? Tienes que sanar la relación con tus antepasados en esta terapia sistémica, para que tú te puedas librar de todo esto y para que tus emociones ya estén tranquilas. Eso es mentira. Esas son excusas que el ser humano ha inventado para hacer a un lado su responsabilidad. Dios quiere sanarnos, y para sanarnos necesitamos someter nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios. Dios puede sanar nuestra alma, nuestras emociones, a menos que tengamos un problema neurológico, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios no pueda sanar un problema neurológico. Estoy hablando de situaciones que se han dado, porque ¿cuántos de nosotros no hemos vivido traumas? No sufrimos abandono, no sufrimos maltrato, no fuimos abusados, quizás física, emocional o incluso sexualmente. Y seguimos cargando con todo eso a través de la vida, y por eso creemos que nunca vamos a poder ser discípulos de Cristo. Todo esto lo vamos a analizar a través de esta serie de predicaciones, hermanos. Más adelante voy a hablar de las emociones incluso. Pero para ello necesito empezar por el principio. Sometimiento. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un discípulo ha sometido su mente, su voluntad, sus emociones a Cristo. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, lo que decido, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué impresionante, hermanos. Pero esto habla de un sacrificio completo, porque cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que él está diciendo no es algo literal, sino que yo estoy dispuesto, como Cristo lo estuvo, a obedecer a su Padre hasta lo sumo que fue la cruz. Yo estoy dispuesto a someterme a Dios en todo lo que sea necesario, al punto de imitar a Cristo, con tal de que Él sea el que viva en mí. Dios quiere cristianos sanos, libres, entregados, fieles. Se puede hacer. Dice Romanos 6:12 que un discípulo no solamente ha sometido su alma y su cuerpo a Cristo, sino que ha cerrado la puerta del pecado, ha cerrado la puerta de la carne. Dice Romanos 6:12 al 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:12 al 14:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí hay una exhortación, hermanos. ¿A qué? Hay una exhortación a no someter nuestro cuerpo y nuestra alma al pecado, sino a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no, y subrayen eso en su Biblia, en su cabecita, no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la ley del Espíritu, sino bajo la gracia. Vayan al capítulo 8, aquí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 2. Me estoy yendo un poquito rápido en cuanto a los versos, ¿verdad? Cuando menos aquí en el templo está haciendo mucho calor, no quiero que sea demasiado pesado. Sé que es mucha información que vamos a ir a través de las próximas predicaciones. No se pierdan esta serie, desmenuzando poco a poco. Dice Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? De la muerte. El pecado ya no se puede enseñorear en la vida de un cristiano. No significa que ya no somos pecadores. Yo soy pecador. No, lo que la Biblia dice es que si yo me someto completamente a Dios, yo puedo vencer el pecado, esos pensamientos que vienen a mi mente. Si yo someto mis emociones a Dios, si someto mi voluntad, si someto mi cuerpo a Dios, yo puedo ser un discípulo de Cristo, porque Él me ha librado de la ley, de la autoridad, del poder del pecado, porque yo vivo bajo su gracia, bajo su voluntad. Conclusión: Dios nos creó con una personalidad limpia, sana, con la completa y plena capacidad de relacionarnos con Él. Pero el hombre pecó, murió su espíritu, se corrompió su alma y su cuerpo. Y estos se sobreponen al espíritu. Pero cuando somos salvos, hay una regeneración completa en nosotros en cuestiones espirituales. Y somos llevados al punto como el ser humano estaba al principio en cuanto a nuestra relación con Dios. Y cuando aún permanece la naturaleza carnal influenciando el alma y el cuerpo, y algunas veces sobreponiendo o queriendo sobreponerse sobre el espíritu, yo puedo sobreponerme cuando yo tomo la decisión de someterme completamente a Dios. Hermanos, a todo lugar a donde hemos ido como iglesia a predicar la palabra de Dios, en todo lugar a donde hemos ido como iglesia a predicar la palabra de Dios, nos hemos encontrado con una cosa común. La gente nos dice: yo conozco cristianos que son hipócritas, mentirosos, ladrones, borrachos, adúlteros. Para ser como ellos, no, muchas gracias. La gente no está rechazando a Cristo. La gente no está rechazando, hermanos, creer en Él. Está rechazando el testimonio de los que decimos creer en Él, que seguimos viviendo, a pesar de haber sido regenerados, sujetos al pecado, utilizando como excusa que en esta vida jamás se podrá vivir en completa voluntad de Dios, cuando la palabra de Dios dice que sí. Es grande el camino que me falta a mí mismo, hermanos, pero yo te invito a ti y me invito a mí mismo a que hoy tomemos la decisión de someternos a Dios en espíritu, alma y cuerpo, para que entonces la gente, cuando nos mire, diga: yo quiero ser como Él. Un discípulo espiritual es alguien que mira hacia adelante y que cada día depende del poder transformador del Señor
Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.